Los Miserables por Víctor Hugo. Volumen 1. Libro sexto. Havert. Capítulo 1. El principio del reposo. El señor Madeleine hizo trasladar a Fantine a la enfermería que había instalado en su propia casa. Se la confió a las hermanas, quienes la acostaron. Le había llegado una fiebre ardiente. Pasó parte de la noche delirando y delirando. Al final, sin embargo, se durmió. Al día siguiente, hacia el mediodía, Fantine se despertó. Oyó a alguien respirar cerca de su cama, descorrió la cortina y vio al señor Madeleine allí de pie, mirando algo por encima de su cabeza. Su mirada estaba llena de lástima, angustia y súplica. Siguió su dirección y vio que estaba fijado en un crucifijo clavado en la pared. A partir de entonces, el señor Madeleine quedó transfigurado a los ojos de Fantine. Le parecía que estaba vestido de luz. Estaba absorto en una especie de oración. Ella lo miró durante un largo rato sin atreverse a interrumpirlo. Finalmente dijo tímidamente: ¿Qué estás haciendo? El señor Madeleine llevaba allí una hora. Había estado esperando que Fantine despertara. Él le tomó la mano, le tomó el pulso y respondió: ¿Cómo te sientes? Bueno, he dormido, respondió ella. Creo que estoy mejor. No es nada. Él respondió, respondiendo a la primera pregunta que ella le había hecho como si acabara de oírla: estaba orando al mártir que estaba allí en lo alto. Y añadió mentalmente: por el mártir aquí abajo. El señor Madeleine había pasado la noche y la mañana haciendo averiguaciones. Ahora lo sabía todo. Conocía la historia de Fantine en todos sus desgarradores detalles. Y prosiguió: has sufrido mucho, pobre madre, oh, no te quejes, ahora tienes la dote de los elegidos. Así es como los hombres se transforman en ángeles. No es su culpa que no sepan cómo ir a trabajar de otra manera. ¿Ves que este infierno del que acabas de salir es la primera forma del cielo? Era necesario empezar por ahí. Suspiró profundamente. Pero ella le sonrió con esa sonrisa sublime a la que le faltaban 2 dientes. Esa misma noche, Havert escribió una carta. A la mañana siguiente, él mismo lo envió a la oficina de M. sur M. Estaba dirigido a París y el título decía: al señor Chabovillet, secretario del señor prefecto de policía. Como se había rumoreado el asunto en la comisaría, la jefa de correos y algunas otras personas que vieron la carta antes de ser enviada y reconocieron la letra de Havert en la cubierta, pensaron que enviaba su dimisión. El señor Madeleine se apresuró a escribir a los Thénardier. Fantine les debía 120 francos. Les envió 300 francos, diciéndoles que se pagaran con esa suma y que llevaran inmediatamente a la niña a M. sur M, donde su madre enferma requería su presencia. Esto deslumbró a Thénardier. El diablo, dijo el hombre a su esposa, no dejemos que el niño se vaya. Esta alondra se va a convertir en vaca lechera. Veo a través de ello. Una tonta se ha enamorado de la madre. Respondió con un billete muy bien redactado por valor de 500 y pico francos. En este memorándum, 2 partidas indiscutibles ascendían a más de 300 francos, una para el médico y otra para el boticario que había atendido y curado a Eponine y a Selma durante 2 largas enfermedades. Cosette, como ya hemos dicho, no había estado enferma. Se trataba solo de una insignificante sustitución de nombres. Al pie del memorándum Thénardier escribió: recibido a cuenta, 300 francos. El señor Madeleine envió inmediatamente otros 300 francos y escribió: date prisa en traer a Cosette. Christie, dijo Thénardier,
no abandonemos al niño. Mientras tanto, Fantine no se recuperó. Ella todavía permaneció en la enfermería. Al principio las hermanas solo habían recibido y cuidado a esa mujer con repugnancia. Quienes hayan visto los bajorrelieves de Reims recordarán la inflación del labio inferior de las vírgenes prudentes mientras contemplan a las vírgenes insensatas. El antiguo desprecio de las vestales por las ambubajae es uno de los instintos más profundos de la dignidad femenina. Las hermanas lo sintieron con la doble fuerza que aporta la religión. Pero a los pocos días Fantine los desarmó. Decía toda clase de cosas humildes y tiernas, y la madre en ella provocaba ternura. Un día las hermanas la oyeron decir en medio de la fiebre: he sido pecadora, pero cuando tenga a mi hijo a mi lado, será señal de que Dios me ha perdonado. Mientras llevaba una mala vida, no me hubiera gustado tener a mi Cosette conmigo, no habría podido soportar sus ojos tristes y asombrados. Por ella hice el mal y por eso Dios me perdona. Sentiré la bendición de Dios cuando Cosette esté aquí. La miraré, me hará bien ver a esa inocente criatura. Ella no sabe nada en absoluto. Ella es un ángel, ya ven, hermanas mías. A esa edad no se le han caído las alas. El señor Madeleine iba a verla 2 veces al día y cada vez ella le preguntaba: ¿veré pronto a mi Cosette? Él respondió: mañana, tal vez. Puede llegar en cualquier momento. La estoy esperando. Y el pálido rostro de la madre se volvió radiante. Oh, ella dijo, qué feliz voy a ser. Acabamos de decir que no recuperó la salud. Al contrario, su estado parecía empeorar semana tras semana. Aquel puñado de nieve aplicado sobre su piel desnuda entre los omóplatos le había provocado una repentina supresión de la transpiración, como consecuencia de la cual la enfermedad que la había ardido durante muchos años había acabado por desarrollarse violentamente. En aquella época se empezaba a seguir las excelentes sugerencias del excelente Laennec en el estudio y tratamiento de las enfermedades del pecho. El médico sondeó el pecho de Fantine y sacudió la cabeza. El señor Madeleine dijo al médico: ¿y bien? No tiene un hijo que desea ver, dijo el doctor. Sí. Bien. Date prisa y tráelo aquí. El señor Madeleine se estremeció. Fantine preguntó: ¿qué dijo el médico? El señor Madeleine se obligó a sonreír. Dijo que debían traer a su hijo lo antes posible. Que eso le devolvería la salud. Oh, ella replicó: tiene razón, pero ¿qué quieren decir esos Thénardier al ocultarme a mi Cosette? Oh, ella está viniendo, por fin veo la felicidad a mi lado. Mientras tanto Thénardier no soltó al niño y dio 100 razones insuficientes para ello. Cosette no se encontraba lo suficientemente bien como para emprender un viaje en invierno. Y además quedaban en la vecindad algunas deudas pequeñas pero apremiantes, y estaban cobrando las facturas, etcétera, etcétera. Mandaré a alguien a buscar a Cosette, dijo el padre Madeleine. Si es necesario, iré yo mismo. Escribió la siguiente carta al dictado de Fantine y la hizo firmar: Monsieur Thénardier, entregarás a Cosette a esta persona. Te pagarán por todas las pequeñas cosas. Tengo el honor de saludarlo con respeto. Fantina. Mientras tanto ocurrió un incidente grave. Por más que tallemos el misterioso bloque del que está hecha nuestra vida, la vena negra del destino reaparece constantemente en él. Capítulo 2. Como Jean puede ser campeón una mañana, el señor Madeleine estaba en su estudio, ocupado en preparar de antemano algunos asuntos urgentes relacionados con la oficina del alcalde, en caso de que decidiera viajar a Montfermeil, cuando le informaron que la policía el inspector Javert deseaba hablar con él.
Madeleine no pudo evitar tener una impresión desagradable al oír ese nombre. Javert lo había evitado más que nunca desde el asunto de la comisaría, y el señor Madeleine no lo había visto. «Admítelo», dijo. Entró Javert. El señor Madeleine permanecía sentado cerca del fuego, pluma en mano, con los ojos fijos en el expediente que hojeaba y anotaba y que contenía los procesos de la Comisión de Carreteras por infracción de las normas de policía. No se molestó por causa de Javert. No podía evitar pensar en la pobre Fantine y le convenía mostrarse glacial en sus modales. Javert saludó respetuosamente al alcalde, que estaba de espaldas a él. El alcalde no lo miró, pero siguió anotando este expediente. Javert avanzó 2 o 3 pasos en el despacho y se detuvo sin romper el silencio. Si algún fisonomista que hubiera conocía a Javert y había hecho un largo estudio sobre este salvaje al servicio de la civilización, este singular compuesto de romano, espartano, monje y cabo, este espía incapaz de mentir, este policía inmaculado. Agente. Si algún fisonomista hubiera conocido su aversión secreta y largamente acariciada hacia el señor Madeleine, su conflicto con el alcalde a causa de Fantine, y hubiera examinado a Javert en aquel momento, se habría dicho, ¿qué ha pasado? Para cualquiera que estuviera familiarizado con esa conciencia clara, recta, sincera, honesta, austera y feroz, era evidente que Javert acababa de pasar por una gran lucha interior. Javert no tenía nada en su alma que no tuviera también en su rostro. Como la gente violenta en general, estuvo sujeto a cambios abruptos de opinión. Su fisonomía nunca había sido más peculiar y sorprendente. Al entrar, hizo una reverencia al señor Madeleine con una mirada en la que no había rencor, ni ira, ni desconfianza. Se detuvo a algunos pasos detrás del sillón del alcalde y allí permaneció, perfectamente erguido, en una actitud casi de disciplina, con la aspereza fría e ingenua de un hombre que nunca ha sido amable y que siempre ha sido paciente. Esperó sin pronunciar palabra, sin hacer ningún movimiento, con genuina humildad y tranquila resignación, sereno, serio, sombrero en mano, con los ojos bajos y una expresión a medio camino entre la de un soldado en presencia de su oficial y criminal en presencia de su juez, hasta que el alcalde quisiera darse la vuelta. Todos los sentimientos y todos los recuerdos que se le hubieran podido atribuir habían desaparecido. Aquel rostro, impenetrable y sencillo como el granito, ya no mostraba más rastro que una depresión melancólica. Toda su persona respiraba humildad y firmeza y un abatimiento valiente e indescriptible. Por fin, el alcalde dejó la pluma y dio media vuelta. «Bien. ¿Qué es? ¿Qué te pasa, Javert?» Javert guardó silencio un instante, como si ordenara sus ideas, y luego alzó la voz con una especie de solemnidad triste, que sin embargo no impedía la sencillez. «Este es el asunto, señor alcalde, se ha cometido un acto culposo». «¿Qué acto?» «Un agente inferior de las autoridades ha faltado al respeto y de la manera más grave hacia un magistrado. He venido a poner este hecho en su conocimiento, como es mi deber hacerlo». «¿Quién es el agente?», preguntó el señor Madeleine. «Yo», dijo Javert. «Tú». ¿Y quién es el magistrado que tiene motivos para quejarse de la gente?» «Usted, señor alcalde». El señor Madeleine estaba erguido en su sillón. Javert prosiguió, con aire severo y la mirada todavía baja. «Señor alcalde, vengo a pedirle que inste a las autoridades a que me despidan». El señor Madeleine abrió la boca asombrado. Javert le interrumpió: «Usted dirá que podría haber presentado mi dimisión, pero eso no es suficiente. Presentar la dimisión es honorable.
He fallado en mi deber, debería ser castigado, hay que expulsarme. Y tras una pausa añadió, señor alcalde, el otro día fue usted severo conmigo e injustamente. Así sea hoy, con justicia. Ven ahora. ¿Por qué?, exclamó el señor Madeleine. ¿Qué tontería es esta? ¿Cuál es el significado de este? ¿De qué acto culpable has sido culpable hacia mí? ¿Qué me has hecho? ¿Cuáles son tus errores con respecto a mí? Te acusas a ti mismo, usted desea ser reemplazado. Resultó, dijo Havert. Resultó, así sea entonces. Eso está bien. No comprendo. Lo entenderá, señor alcalde. Havert suspiró desde lo más profundo de su pecho y prosiguió, todavía con frialdad y tristeza, señor alcalde, hace 6 semanas, a raíz de la escena de esa mujer, me enfurecí y delaté contra usted. Informado contra mí. En la prefectura de policía de París. El señor Madeleine, que no tenía por costumbre reírse mucho más que el propio Havert, estalló en carcajadas, como un alcalde que había invadido el ámbito de la policía. Como un ex convicto. El alcalde se puso furioso. Havert, que no había levantado la vista, prosiguió, yo creía que era así. Tenía una idea desde hacía mucho tiempo, un parecido, investigaciones que usted había hecho hacer en Faverolles, la fuerza de tus lomos, la aventura con el viejo Fauchelevent, tu habilidad en puntería, tu pierna, que arrastras un poco, no sé qué, absurdos. Pero, en cualquier caso, os tomé por un tal Jean Valjean. Un tal. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Jean Valjean. Era un presidiario al que solía ver hace 20 años, cuando era ayudante de guardia de presidiarios en Toulon. Al salir de las galeras, este Juan Valjean, según parece, robó a un obispo, luego cometió otro robo, acompañado de violencia, en la vía pública, en la persona de un pequeño saboyano. Desapareció hace 8 años, nadie sabe cómo, y me imaginé que lo han buscado. En resumen, hice esto. La ira me impulsó, te denuncié en la prefectura. El señor Madeleine, que unos momentos antes había retomado el expediente, prosiguió con aire de total indiferencia. ¿Y qué respuesta recibió? Que estaba enojado. Bien. Bueno, tenían razón. Es una suerte que reconozcas el hecho. Me veo obligado a hacerlo, ya que han encontrado al verdadero Jean Valjean. La hoja de papel que sostenía el señor Madeleine se le cayó de la mano, levantó la cabeza, miró fijamente a Havert y dijo con su acento indescriptible, «Ah». Havert prosiguió, «Así son las cosas, señor alcalde. Parece que en los alrededores de Ailly-le-Haut-Clocher vivía un anciano que se llamaba Pechampmathieu. Era una criatura muy miserable. Nadie le prestó atención. Nadie sabe de qué subsisten esas personas. Últimamente, el otoño pasado, el padre Champmathieu fue arrestado por el robo de unas manzanas de sidra de... Bueno, no importa, se había cometido un robo, se había escalado un muro, ramas de árboles rotas. Mi Champmathieu fue arrestado. Todavía tenía en la mano la rama de manzano. El bribón está encerrado. Hasta ese momento se trataba simplemente de un delito menor. Pero aquí es donde intervino la providencia. Como la cárcel se encuentra en malas condiciones, el juez de instrucción considera conveniente trasladar a Champmathieu a Arras, donde está situada la prisión departamental. En esta prisión de Arras hay un expresidiario llamado Brevet, que está detenido por no sé qué y que ha sido nombrado llave en mano de la casa, por su buena conducta. Señor alcalde. Apenas llegó Champmathieu,
Brevet exclama, Conozco a ese hombre. Es un maricón. 4. Mírame bien, buen hombre. Eres Jean Valjean, Jean Valjean. ¿Quién es Jean Valjean? Champmathieu finge asombro. No te hagas el inocente, dice Brevet. Tú eres Jean Valjean. Has estado en las galeras de Toulon, fue hace 20 años, estábamos allí juntos. Champmathieu lo niega. Parbleu. ¿Tú entiendes? El caso está investigado. Para mí la cosa estaba bien ventilada. Esto es lo que descubrieron. Este Champmathieu había sido, hace 30 años, podador de árboles en varias localidades, especialmente en Faverolles. Allí se perdió todo rastro de él. Mucho tiempo después se le volvió a ver en Auvernia, luego en París, donde se dice que fue carretero y que tuvo una hija que era lavandera, pero eso no ha sido probado. Ahora bien, antes de ir a galeras por robo, ¿quién fue Jean Valjean? Una podadora de árboles. ¿Dónde? En Faverolles. Otro hecho. El nombre de pila de este Valjean era Jean y el apellido de su madre era Mathieu. ¿Qué es más natural que, al salir de las galeras, haya tomado el nombre de su madre para ocultarse y se haya llamado Jean Mathieu? Se va a Auvernia. La pronunciación local convierte a Jean en Chan, se llama Champmathieu. Nuestro hombre no ofrece ninguna oposición y contempladlo transformado en Champmathieu. ¿Me sigues, no? Las consultas se hicieron en Faverolles. La familia de Jean Valjean ya no está. No se sabe a dónde han ido. Ya sabes que entre esas clases muchas veces desaparece una familia. Se hizo una búsqueda y no se encontró nada. Cuando esas personas no son barro, son polvo. Y además, como el comienzo de la historia se remonta a 30 años atrás, ya no hay nadie en Faverolles que haya conocido a Jean Valjean. Se hicieron averiguaciones en Toulon. Además de Brevet, solo existen 2 presos que han visto a Jean Valjean. Se trata de Cochepaille y Chenildieu, y están condenados a cadena perpetua. Son sacados de las galeras y confrontados con el pretendido Champmathieu. No dudan, es Jean Valjean tanto para ellos como para Brevet. La misma edad, 54 años, la misma altura, el mismo aire, el mismo hombre, en resumen, es él. Precisamente en ese momento envié mi denuncia a la prefectura de París. Me dijeron que había perdido la razón y que Jean Valjean está en Arras, en poder de las autoridades. ¿Puedes imaginar si esto me sorprendió cuando pensé que tenía aquí al mismo Jean Valjean? Escribo al juez instructor, él envía por mí, Champmathieu es conducido hasta mí. ¿Y bien? Intervino el señor Madeleine. Javert respondió con rostro incorruptible y tan melancólico como siempre, alcalde, la verdad es la verdad. Lo siento, pero ese hombre es Jean Valjean. Yo también lo reconocí. El señor Madeleine prosiguió en voz muy baja, ¿está usted seguro? Javert se echó a reír, con esa risa lúgubre que surge de una profunda convicción. Oh, seguro. Se quedó pensativo un momento, tomando mecánicamente trozos de madera en polvo para secar la tinta del cuenco de madera que había sobre la mesa, y añadió, e incluso ahora que he visto al verdadero Jean Valjean, no veo cómo podría haber pensado lo contrario. Le pido perdón, señor alcalde. Javert, mientras dirigía estas palabras graves y suplicantes al hombre que 6 semanas antes lo había humillado en presencia de toda la comisaría y le había ordenado que saliera de la habitación, Javert, ese hombre altivo, estaba inconscientemente lleno de sencillez y dignidad. M. Madeleine no dio otra respuesta a su oración que la brusca pregunta,
¿y qué dice este hombre? Ah. De hecho, señor alcalde, es un mal negocio. Si es Jean Valjean, tiene en su contra su condena anterior. Trepar una pared, romper una rama, robar manzanas, es una mala pasada en un niño. Para un hombre es un delito menor, para un preso es un delito. Robar y allanar casas, todo está ahí. Ya no se trata de policía penitenciaria, es un asunto que corresponde al tribunal de lo penal. Ya no se trata de unos días de prisión, son las galeras de la vida. Y luego está el romance con el pequeño saboyano, que espero que regrese, el diablo. Hay mucho que discutir al respecto, ¿no es así? Sí, para cualquiera menos para Jean Valjean. Pero Jean Valjean es un perro astuto. Así lo reconocí. Cualquier otro hombre habría sentido que las cosas se estaban poniendo calientes para él, lucharía, gritaría, la tetera canta ante el fuego, no sería Jean Valjean, etc. Pero no tiene apariencia de entender, él dice, soy Champmathieu y no me apartaré de eso. Tiene aire de asombro, se hace el estúpido, es mucho mejor, el pícaro es inteligente. Pero no hace ninguna diferencia. Las pruebas están ahí. Ha sido reconocido por 4 personas, el viejo bribón será condenado. El caso ha sido llevado al tribunal de Arras. Iré allí para dar mi testimonio. Me han convocado. El señor Madeleine se había vuelto de nuevo hacia su escritorio, cogió su expediente y hojeaba tranquilamente las hojas, leyendo y escribiendo por turnos, como un hombre ocupado. Se volvió hacia Javert. Es suficiente, Javert. La verdad es que todos estos detalles me interesan poco. Estamos perdiendo el tiempo y tenemos asuntos urgentes entre manos. Javert, ide inmediatamente a casa de la señora Buceaupied, que vende hierbas en la esquina de la calle Saint-Saulve. Le dirá que debe presentar su denuncia contra el carter Pierre Chesmelong. El hombre es un bruto que estuvo a punto de aplastar a esta mujer y a su hijo. Debe ser castigado. Luego se dirigirá al señor Charsellay, calle Montre de Champigny. Se quejó de que en la casa contigua hay un canalón que vierte el agua de lluvia en su propiedad y socava los cimientos de su casa. Después comprobará las infracciones de las normas policiales que me han sido denunciadas en la calle Guibourg, en casa de la viuda Doris, y en la calle du Garraud Blanc, en casa de Madame René Le Bossé, y preparará los documentos. Pero te estoy dando mucho trabajo. ¿No vas a estar ausente? ¿No me dijiste que ibas a Arras por ese asunto en una semana o 10 días? Antes que eso, señor alcalde. ¿Entonces qué día? Bueno, pensé que le había dicho al señor Lemaire que el caso se juzgaría mañana y que esta noche debía partir con diligencia. El señor Madeleine hizo un movimiento imperceptible. ¿Y cuánto durará el caso? Un día, como mucho. La sentencia se pronunciará a más tardar mañana por la tarde. Pero no esperaré la sentencia, que es segura, regresaré aquí tan pronto como se haya tomado mi declaración. Eso está bien, dijo el señor Madeleine. Y despidió a Javert con un gesto de la mano. Javert no se retiró. Disculpe, señor alcalde, dijo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó el señor Madeleine. Señor alcalde, todavía hay algo que debo recordarle. ¿Qué es? Que debo ser despedido. El señor Madeleine se levantó. Javert, eres un hombre de honor y te estimo. Exageras tu culpa. Además, se trata de un delito que me preocupa. Javert, mereces un ascenso en lugar de una degradación. Deseo que conserve su puesto.
Javert miró al señor Madeleine con sus ojos cándidos, en cuyo fondo parecía visible su conciencia no muy ilustrada pero pura y rígida, y dijo con voz tranquila: «Alcalde, no puedo concedérselo». «Repito», respondió el señor Madeleine, «que el asunto me concierne». Pero Javert, prestando solo atención a su propio pensamiento, continuó: «En lo que respecta a la exageración, no exagero. Así razona, he sospechado de ti injustamente. Eso no es nada. Tenemos derecho a albergar sospechas, aunque la sospecha dirigida hacia nosotros mismos es un abuso. Pero sin pruebas, en un ataque de ira, con el fin de vengarme, te he denunciado como presidiario, a ti, un hombre respetable, un alcalde, un magistrado. Eso es serio, muy serio. He insultado la autoridad en tu persona, yo, un agente de las autoridades. Si uno de mis subordinados hubiera hecho lo que yo hice, lo habría declarado indigno del servicio y lo habría expulsado. Bien. Deténgase, señor alcalde, una palabra más. A lo largo de mi vida he sido muchas veces severo con los demás. Eso es justo. Lo he hecho bien. Ahora bien, si no fuera severo conmigo mismo, toda la justicia que he hecho se convertiría en injusticia. ¿Debería ahorrarme más que los demás? No. ¿Qué? ¿No debería servir más que para castigar a los demás y no a mí mismo? Debería ser un canalla. Los que dicen, ese canalla de Javert, estaría en lo cierto. Señor alcalde, no deseo que me trate amablemente. Su amabilidad despertó bastante rencor en mí cuando se dirigió a los demás. No quiero nada de eso para mí. La bondad que consiste en sostener a una mujer del pueblo frente a un ciudadano, al agente de policía frente al alcalde, al hombre que está abajo contra el hombre que está arriba en el mundo, es lo que yo llamo falsa bondad. Ese es el tipo de bondad que desorganiza la sociedad. Dios bueno, es muy fácil ser amable, la dificultad está en ser justos. Venir. Si hubiera sido lo que yo pensaba, no habría sido amable contigo, no. Lo habrías visto. Señor alcalde, debo tratarme como trataría a cualquier otro hombre. Cuando he sometido a los malhechores, cuando he procedido con vigor contra los sinvergüenzas, a menudo me he dicho a mí mismo: si te estremeces, si alguna vez te pillo en falta, puedes descansar tranquilo. Me he estremecido, me he pillado en una falta. Tanto peor. Ven, dado de alta, destituido, expulsado. Eso está bien. Tengo brazos. Labraré la tierra, no hace la diferencia para mí. Señor alcalde, el bien del servicio exige un ejemplo. Simplemente exijo que se despida al inspector Javert. Todo esto fue dicho en un tono orgulloso, humilde, desesperado, pero convencido, que dio una grandeza indescriptible a este hombre singular y honesto. Ya veremos, dijo el señor Madeleine. Y le tendió la mano. Javert retrocedió y dijo con voz salvaje: disculpe, señor alcalde, pero esto no debe ser así. Un alcalde no le tiende la mano a un espía policial. Y añadió entre dientes: un espía de la policía, sí, desde el momento en que he abusado de la policía. No soy más que un espía policial. Luego hizo una profunda reverencia y dirigió sus pasos hacia la puerta. Allí se volvió y, con los ojos aún bajos: señor alcalde, dijo, seguiré en el cargo hasta que sea reemplazado. Él se retiró. El señor Madeleine permaneció pensativo escuchando los pasos firmes y seguros que se perdían en el pavimento del pasillo.